Hemos ya estudiado, es la tercera semana acerca de misiones. La primera semana estudiamos acerca del Espíritu Santo en las misiones. Y la segunda semana estábamos estudiando acerca del equipo como iglesia, cuál es nuestra labor de enviar misioneros, también estar orando y cómo el Señor está llamando también hombres fieles para la obra. Y esta semana queremos estudiar acerca de ese mensaje o del propósito. ¿Cuál es el propósito en las misiones? Y cuando hablamos de compartir el Evangelio, cuando hablamos de compartir las buenas nuevas de salvación, entonces pensamos, bueno, ¿y por qué son unas buenas nuevas? ¿Por qué se le llama buenas noticias? Y necesitamos entender algo. De repente nosotros pensamos o decimos, bueno, si yo no he hecho nada malo, ¿y por qué son unas buenas noticias? ¿Por qué Cristo? A veces no entendemos por qué Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Y necesitamos verlo, necesitamos entenderlo desde un punto de vista. Como nos muestra la palabra, Dios creó todo el universo, creó todo lo que nosotros vivimos. Y Él estableció sus reglas, como dueño de todo, como Señor de todo, Él estableció sus reglas. Nos creó y nos dijo, hay que vivir de esta manera. Sin embargo, nosotros, a través de Adán, y bueno, y todos somos culpables realmente, no hay nadie que pueda actuar diferente. A partir de Adán, venimos y ponemos nuestras reglas. Queremos vivir a nuestra manera. No solo no obedecemos a Dios, no solo no nos sometemos a lo que Dios dice, porque Dios estableció la manera que hay que vivir, nosotros queremos hacer nuestras propias reglas. Y eso es directamente retar a Dios y decirle, no me interesa la manera como tú dices que nosotros vivamos. Por lo tanto, yo tengo mis propias reglas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Abiertamente retamos a Dios de esa manera y le decimos, no creo que esa sea la mejor manera. Eso es retar a Dios cara a cara, decirle, no creo yo que eso sea así. Entonces, estamos del otro lado del campo, somos blanco de la ira de Dios porque nosotros abiertamente lo retamos. Somos enemigos de Dios, aunque a veces pensamos, no, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a mi hermano, yo no me meto con nadie, pero estoy directamente diciéndole a Dios, no quiero vivir de esta manera. ¿Cómo no vamos a ser blancos de la ira de Dios? ¿Cómo no vamos a ser enemigos de Dios si nosotros mismos estamos viviendo de esa manera? Pero esa es la buena noticia, que el Señor en su misericordia y por su amor tiene un plan para nosotros. Él ejecutó un plan. ¿Cuál es ese plan? Bueno, que Cristo vino, que Él mismo vino a dar su vida por nosotros. Y quiere que nosotros podamos tener esa nueva relación con Cristo mismo. Y ese es el propósito realmente. Cuando yo entiendo eso, cuando yo sé que soy enemigo de Dios, pero Él tiene un plan para que yo pueda reconciliarme con Él, entonces yo necesito glorificar al Señor, yo necesito entender ese plan y tengo que glorificar al Señor. Y mediante el pasaje vamos a estudiar acerca de ese propósito que hay en las misiones. Entonces vamos a Romanos 10 y vamos a tratar de entender versículo por versículo hasta el versículo 15 cuál es ese propósito. Entonces vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces quiero que pensemos primero, en la idea de cuál es la forma incorrecta. Y versículo 1, Pablo habla acerca de orar, su anhelo, su deseo para con los hermanos. Si hay una nación, si hay un pueblo que nosotros podemos pensar que es religioso, sería el pueblo judío. Y Pablo está diciendo, el anhelo, el deseo de mi corazón es que ellos obtengan la salvación. Y interesante que, bueno, ellos estaban aparentemente más cerca de la salvación que cualquier otro. Pero aún así Pablo está orando por ellos. Pablo tiene el anhelo, tiene el deseo de poder orar para que ellos puedan obtener esa salvación. Y no es, a veces pensamos en la salvación como que alguien tiene que mejorar su vida, como que alguien tiene que mejorar en cuanto a su calidad de vida de repente, y no es eso. No es que una persona buena ya está cerca de salvarse. A veces cuando pensamos en alguien, pensamos, bueno, esta persona está yendo a la iglesia, bueno, de vez en cuando va, una vez al mes,
a veces ayuda a muchas personas. Esta persona ya está muy cerca de ir en el camino, ya está en ese camino. Ya pronto probablemente vaya a conocer al Señor. O a veces decimos, bueno, esta persona ya viene a la iglesia, ya cumplimos la obra. Y realmente no es eso. Realmente cuando Dios habla acerca de salvación, habla de una nueva vida, de una nueva criatura, de una nueva creación. Y pensamos en el ejemplo en Hechos 10, no vamos a ir ahí, pero si pueden apuntarlo. El ejemplo de Cornelio. Cornelio era un centurión romano que la Biblia lo describe como una persona, una buena persona, una persona que ayudaba a muchas personas, que le había ayudado a los judíos a construir una sinagoga, una persona que oraba muchas veces a Dios. Y aún así, Dios llamó a Pedro para que pueda compartir el evangelio con él, para que pueda compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y hasta que escuchó el evangelio, él recibió esa nueva vida, él recibió ese evangelio y el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando pensamos en una persona buena, cuando pensamos en una persona que aparentemente está cerca, lo que necesitamos hacer es compartir el evangelio de Dios. No basta con venir algunas veces, no basta con ayudar a otras personas. Necesitamos compartir el evangelio a esa persona. Y si nosotros pensamos que ya estamos en ese camino, nosotros necesitamos también escuchar del evangelio y creerlo y vivir en ese evangelio. Entonces no se trata de mejorar una vida, tampoco se trata de una religión. Los judíos eran muy religiosos. Miremos el versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está diciendo, yo soy testimonio, yo doy testimonio, yo mismo vivía de esa manera, yo tenía un gran celo. ¿Y cuál es la idea de un celo? Bueno, a veces pensándolo en el contexto actual, es que una persona tiene buenas tradiciones, va pensando. De repente es una persona que tiene sus tradiciones y sus reglas y que de esa manera piensa que está sirviendo o que está buscando al Señor. Miremos el ejemplo de Pablo, Filipenses 3:6. Él se dice a él mismo, en Filipenses 3:6. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero eso no le bastaba a Pablo. Pablo era de las personas, antes de llegar de que conociera a Cristo, era de las personas que le pedía carta a los sumos sacerdotes, autorización para poder ir a las sinagogas, a donde estaban los judíos que se habían convertido, y sacarlos y llevarlos presos, pensando que él actuaba de manera correcta. Él tenía un celo, erróneamente dirigido, pero él tenía un celo por el Señor, aparentemente, pero él entendía eso, y por eso habla en el versículo 2, pero no conforme a ciencia, no tenía conocimiento. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros anteponemos nuestras tradiciones, cuando anteponemos nuestras costumbres y decimos que eso es lo importante. En vez de tener esa relación con el Señor, en vez de buscar qué es lo que el Señor quiere, nosotros establecemos nuestras mismas reglas. Eso es un celo. Podemos llegar a caer en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Hace unas semanas estudiamos en Segunda de Pedro capítulo 1, acerca de cómo deberíamos de vivir nosotros, qué es lo que debemos de procurar. Versículo 5, Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Cuando yo empiezo a hacer sin entender lo que estoy haciendo, me puedo convertir en un fariseo. Cuando yo empiezo a actuar, yo pienso que esto debo hacer, pero es algo que yo pienso que debo hacer. No lo hago conforme a la palabra del Señor. Cuando yo empiezo a actuar de esa manera, probablemente me estoy volviendo en un fariseo. Porque creo que esa es la manera de actuar. Creo que esa es la manera de vivir. Pero no lo estoy haciendo en base a lo que dice la palabra. No estoy viviendo pensando en base a lo que dice la palabra. Decía, el pastor Aaron Rodgers decía que si nosotros tuviésemos una iglesia llena de fariseos, dice,
Decía él, si yo tuviese una iglesia llena de fariseos, dice, sépanlo ustedes, dice, que probablemente la iglesia estaría llena, dice. Y estas personas vendrían cada domingo, sin falta, cada domingo. Es más, dice, serían más cumplidos que usted y yo, dice. Darían su diezmo todos los domingos, sin falta alguna. Y harían buenas obras todos los días. Sin embargo, no tienen una relación con el Señor. No tendrían una relación con el Señor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pretendemos hacer cosas fielmente todas las veces que podamos y pensamos que eso es lo que vale, que eso es lo que sirve, nos estamos convirtiendo en unos fariseos. Versículo 3, Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. También la forma incorrecta es pensar que mi justicia es más importante que la justicia de Dios. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo llegar a ese punto? Bueno, pensar que yo merezco la salvación. Pensar que por lo que yo he hecho, por lo que yo puedo hacer, soy meritorio de la salvación. Pensar que mi justicia, lo que yo puedo hacer, es más importante que lo que Dios hizo. Y no reconocer el sacrificio de Dios en la cruz por mí. Muchas veces decimos, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer algo también. O yo debo de hacer algo. Y a veces pensamos que a mí me toca hacer algo. Y ese es poner la justicia mía o pensar que lo merezco y anteponer la justicia de Dios. Por ejemplo, en Juan 8, cuando Jesús tuvo la conversación con, no vamos a ir a Juan 8, pero cuando Jesús tuvo la conversación con unos fariseos y él les decía que tenían pecado y los israelitas contestaban, nosotros no tenemos pecado, pecado tendrás tú. Nosotros somos hijos de Abraham, decían. Y ellos se valían de eso para decir que no habían pecado. Muchas veces nosotros también decimos eso. No, pero si yo nací en una familia cristiana, no, si yo nací en la iglesia, yo voy desde pequeño a la iglesia y yo, ¿para qué? Yo nunca he sido como otra persona y me comparo con otra persona. También pasa que no valoro, no me sujeto a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Miremos en 2 de Corintios. Es un pasaje muy conocido. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo no pecó, pero ¿saben? Murió en la cruz por nosotros se hizo pecado, por nuestros pecados, por usted y yo, probablemente más por mí, esa debería ser la actitud, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios, ya no debería ser mi justicia, ya no debería pensar que lo merezco, ya no debería pensar que yo soy bueno, que yo soy justo, porque si yo pienso de esa manera, estoy haciendo a un lado el sacrificio de Cristo por mí. Él es la justicia de Dios. Es lo que dice Romanos 10:3, que yo no me sujeto a la justicia de Dios, no se han sujetado, al final del versículo 3, a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y la forma incorrecta es que yo no conozca a Cristo. No es posible sin conocer a Cristo. Yo no puedo obtener esa salvación sin conocer a Cristo. Entonces, dice el versículo 4 que lo que no podía hacer la ley, Cristo sí lo hace. ¿Por qué? Porque la ley me decía, no matarás. Me decía, no robarás, no dirás falso testimonio. Y yo necesitaba cumplir la ley. Pero aún si cumplía todo eso, eso no me daba la salvación. Yo realmente no encontraba salvación en todo eso. La ley no me podía dar la salvación. Cristo me puede dar la salvación. Por eso estudiamos acerca del mensaje de Cristo, de la obra de Cristo. Entonces lo que no podía hacer la ley, Cristo sí lo hace, salvarnos. Y cuando yo llego a entender eso, cuando yo miro la justicia de la ley, yo necesitaba cumplir la ley al 100%,
o la justicia de Dios que es Cristo, y yo tengo esas dos opciones, ¿qué debería hacer? Al ver mi condición, al ver mi pecado, lo que yo debería hacer es abrazar a Cristo, aferrarme a Cristo, conocer al Señor. Yo necesito entregarme, rendirme al Señor completamente. Cuando yo entiendo eso, yo estoy conociendo al Señor. Yo necesito vivir con el Señor, yo necesito vivir en Cristo. Pero muchas veces nosotros pensamos que simplemente hago una oración, le digo a Cristo que venga a mi vida, pero ahí acabó todo. Ahí conocí a Cristo y ya lo dejo atrás y empiezo a vivir mi vida de nuevo. No debería ser así. Yo necesito conocer al Señor, pero la idea de conocer es empezar a relacionarme con Él. Yo me rendí a Él. Ahora necesito vivir con Él todo el tiempo. Esa es la idea de conocer al Señor. No quiere decir que yo ya hice esto, ahora voy a vivir como quiero. A veces pensamos que es así. Si yo no valoro lo que Cristo ha hecho por mí, entonces probablemente no he entendido el mensaje del Señor. Si yo no empiezo a vivir para Cristo, no he entendido el mensaje del Señor. Si yo empiezo a vivir para Eduardo, si yo empiezo a vivir para mi propio yo, no he entendido el mensaje del Señor. Eso es lo que nos habla Romanos 10 hasta el versículo 4. Empecemos a estudiar el versículo 5. Miramos la manera incorrecta, pues ahora vamos a ver la manera correcta, la forma correcta. Versículo 5, vamos a comenzar con el versículo 5. Porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Entonces, lo primero que necesito entender es reconocer mi incapacidad. No puedo cumplir la ley. Habían 10 mandamientos. Muchas veces pensamos que la gente que cumplía esos 10 mandamientos encontraba la salvación y de ninguna manera. Era imposible. Si yo quiero aferrarme a lo que yo hago, dice la Biblia que yo necesito cumplir toda la ley todo el tiempo. Si yo fallo en un punto, ya estoy condenado. Como diríamos normalmente, ya estoy frito. Si yo fallo una vez, entonces es imposible obtener la salvación. Y ahí es lo que dice. Si yo quiero vivir en base a lo que dice la ley, si yo quiero vivir en base a lo que dicen mis obras, entonces necesito cumplir la ley todo el tiempo, toda la ley. Y eso, si alguien no lo sabe, y eso es imposible. Es imposible cumplir la ley todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está querer hacer lo malo. Entonces no puedo cumplir la ley para salvarme. Es algo imposible. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo entiendo que necesito a Cristo. Cuando yo entiendo que es imposible, que por mí mismo no lo puedo lograr, pues entonces es a donde fijo mi mirada en Cristo. Yo necesito reconocer mi incapacidad. Si yo no reconozco mi incapacidad, es imposible que pueda ver a Cristo. Y también necesito entender la obra de Dios. Versículos 6 y 7 dice: pero la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, la justicia que era por obras, la justicia que era por ley, me decía: necesitas cumplir todo esto. Necesitas cumplir todos los mandamientos. Pero dice que la justicia que es por fe, me ayude a entender lo que Cristo hizo. ¿Por qué me ayuda a entender lo que Cristo hizo? Porque el versículo 6 dice: ¿y quién va a subir al cielo a traer a Cristo? Obviamente no podemos, pero tampoco no solo no podemos, no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, porque Cristo bajó. Entonces no es necesario ya ir al cielo. Dios ya vino, se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, dice el versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. No solo se hizo hombre, sino que también murió. Murió por nuestros pecados. Como dice Filipenses 2, del 6 al 8, Él vino en la condición de hombre, vino en la condición de siervo, pero murió por nuestros pecados y resucitó. Y necesito entender la obra. Eso es lo que es la justicia por fe. Entender que Cristo, Dios se hizo hombre, que murió, pero no solo murió, resucitó por nuestros pecados. Cuando yo entiendo esa obra, entonces hay fe en mi vida. Y estoy apelando a la justicia que es por la fe, no a la justicia que es por obras. Versículo 8.
y es algo que está disponible a todos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todos podemos alcanzar esa salvación, está cerca de todos. Probablemente no todos podamos cumplir la ley, pero sí todos podemos tener la fe a través de la palabra del Señor. Está cerca de nosotros. Esta palabra está cerca de nosotros y necesito entender qué es la fe. Cuando la Biblia habla, cuando los judíos hablan acerca de lo que dice el versículo 8, en tu boca y en tu corazón. Para nosotros es muy fácil separar ambas cosas, corazón y boca, lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo digo, lo que yo entiendo y lo que yo digo y lo que yo siento. Para los judíos no, para los judíos todo esto estaba relacionado, todo esto era lo mismo. Nosotros probablemente venimos y le decimos a alguien, te quiero mucho, y realmente no estamos sintiendo eso, y no lo siento y lo digo. Probablemente nosotros separamos eso, o digo, yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo, pero realmente no creo en eso. Y lo digo y lo repito, pero realmente no lo creo. Todo esto para los judíos era lo mismo. Lo que ellos decían era lo mismo que sentían o lo mismo que creían. Entonces por eso dice, la palabra está cerca de tu boca y en tu corazón, porque todo eso era parte del entendimiento. No solo basta con decirlo. Y lo vamos a ampliar más adelante. Versículo 9. Dice, que si confesare, esta es la palabra que predicamos, dice, en el 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Bueno, vamos a ver, andan un poco dormidos todavía. Que si confesares, es que a veces no nos gusta decir eso, ¿va? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ok, ahí sí. ¿Cuál es la idea de Señor? Probablemente para nosotros, bueno, cantábamos hace poco, Rey de Reyes, Señor de Señores, y queremos que Él sea todo para nosotros. Realmente creo yo eso. Para ellos, para los judíos, para los que estaban en Roma, probablemente les era más fácil entender eso. ¿Por qué? Algunos probablemente eran esclavos, eran siervos, tenían sus amos, tenían a alguien sometidos a la voluntad de alguien. Si no tenían a ese amo, probablemente tenían un gobernador. Si no tenían un gobernador, probablemente tenían un emperador, un rey. Ellos sabían lo que era tener autoridad y someterse a esa autoridad. Si ellos se rebelaban, probablemente acabarían o presos o muertos. Para ellos era entendible eso. La vez pasada decía aquí, probablemente para nosotros no. Probablemente si a nosotros no nos gusta nuestra autoridad, nos rebelamos o nos vamos de ahí. Y nos es fácil no someternos. Si no nos gusta la manera como me tratan mis padres, entonces yo me rebelo, me voy de la casa. O mis jefes. Y nosotros tenemos siempre la oportunidad, o tenemos esa opción. Si no, voy a una marcha y me rebelo. No estoy en contra de nada, simplemente es lo que pasa con nosotros. Pero cuando nosotros nos dicen, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es entender muy bien que yo me necesito someter al Señor, que yo debo de reconocer que Jesús es todo para mí, que no hay nadie más como Él, que nadie más tiene mi voluntad, que Él es soberano, que Él es rey, que yo voy a obedecer. ¿Realmente es así mi vida? Realmente yo le dije al Señor, yo le dije a Jesús, Jesús, quiero que tú seas mi rey, quiero que tú seas mi todo y no voy a hacer nada si tú no me lo indicas. ¿Es así mi vida? ¿Alguna vez le hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, Jesús, haz conmigo lo que tú quieras? ¿Es esa la oración nuestra de cada día? Probablemente no. ¿Por qué? Porque nos cuesta someternos, porque nos cuesta rendirnos, porque yo quiero tener el timón, yo quiero conducir, yo quiero vivir a mi manera. Yo necesito reconocer y someterme al señorío de Cristo. Entonces, probablemente ellos lo entendían también muy bien porque confesar, la idea de confesar tenía que ver con un acto público. Se cree que cuando Pablo escribió esta carta, el rey era en ese tiempo Nerón, y si ellos decían
que Nerón no era su rey y que tenían otro rey, probablemente iban a acabar presos o iban a acabar en el Coliseo muertos. Y ellos necesitaban hacerlo. Ellos necesitaban reconocer a Jesús como Señor. Públicamente, en un acto públicamente, que ellos lo reflejaban, que ellos lo mostraban. No simplemente era que ellos decían, sí, Jesús es mi rey y ya. No, ellos necesitaban hacerlo públicamente también. Y va a llegar un día en que todos vamos a reconocer, todos vamos a darnos cuenta que Jesús es rey. Lastimosamente ya va a ser muy tarde para algunos. Como dice Filipenses 2, 9, 11, que necesitamos reconocer a Jesús hoy mismo, porque ya después todo lo vamos a reconocer, pero ya va a ser muy tarde. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica hacer eso? Bueno, implica que yo voy a ser un siervo obediente, que yo voy a obedecer a Dios todo el tiempo, que voy a tener una actitud diferente, que ya no voy a vivir para Eduardo, ya no voy a vivir para mí, que voy a tener una intención diferente también. Eso implica reconocer a Jesús como el Señor. No es algo que hice un día, pero ya todo ha cambiado. No es algo que sigo haciendo, que si lo hice hace 15 años, que si lo hice hace 20 años, hoy lo estoy reflejando todavía. Jesús es mi Señor. Y sigue diciendo el versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y bueno, normalmente decimos, sí, Jesús es mi Salvador, Jesús murió por mí. Y es necesario. Y nuevamente viene esa idea, creyeres en tu corazón, confesar con tu boca, la misma idea. No es algo diferente, no es lejos de lo intelectual, es algo que yo necesito hacer. Que Dios le levantó de los muertos, eso implica que murió, injustamente murió por mí, porque yo fui el que pequé, yo tenía que tomar ese lugar. Murió y padeció, pero también fue un sacrificio agradable para el Señor y lo levantó de entre los muertos. Era algo que yo necesitaba, era algo que Él hizo por mí porque yo lo necesitaba, y no solo murió por mi pecado, Él murió para que yo también me apartara del pecado. Cuando el ángel le dio las buenas nuevas a José acerca de Jesús, le dijo y pondrá, en Mateo 1:21 le dijo, y su nombre será Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. No solo implica que lo va a morir por ellos, implica que lo separó, va a separar a su pueblo de los pecados. Y cuando yo reconozco su sacrificio es que yo no voy a seguir más en ese pecado. Esa es la idea de poder hacerlo, de poder reconocer a Jesús como mi Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Y también necesito hacerlo con fe y con convicción. Versículo 10 y 11 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La misma idea, un solo paquete, como diríamos, no es algo separado. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es que estoy entendiendo completamente la obra de Cristo. Es que yo lo reconozco, lo tengo aquí, lo digo, pero también lo creo y ese es mi sentir. Es una sola idea. No dice que no pasaremos vergüenza. Versículo 11, podríamos decir, no, un cristiano no pasa vergüenza. ¿Pero a qué se refiere eso? Se refiere a que yo no voy a ser decepcionado, que va a llegar un momento en el cual Dios va a cumplir su promesa y no voy a estar avergonzado. Si yo creí de todo corazón, si yo lo entendí y yo rendí mi vida al Señor, no voy a ser avergonzado, no voy a ser decepcionado. Va a ser algo seguro, porque ese es el carácter de Dios. Yo necesito hacerlo con fe y con convicción. No es simplemente hacerlo por hacer. Y lo vamos a ver ahorita, versículo 12 al 15. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Voy a ir hasta el final, hasta el 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, necesitamos entender que la salvación apunta a Él.
No se trata de la persona, no se trata del judío, no se trata del griego, no se trata del hondureño, no se trata de nosotros. La salvación en ningún momento se trata de nosotros. La salvación en todo tiempo apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque se trata de Él. Romanos 2:4, unas páginas atrás dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él mismo, el que hizo la obra, el que envió a su Hijo, es el mismo que me guía al arrepentimiento. Él se debería de llevar toda la gloria en todo tiempo. Perdón, me quedé ahí. La salvación se apunta hacia Él. ¿Por qué? Porque yo lo que concluyo es que la misericordia de Dios es grande, aún sin merecerlo. Él me da la oportunidad de poder tener una relación con Él. Aunque yo no la merezca, aunque yo no haga nada, pero necesito fijar mi mirada en Él y darle la gloria a Él en todo tiempo. Se trata de Él, se trata que Él es rico en misericordia. Y Efesios 2:4 también lo dice, pueden apuntarlo ahí. Se trata de su misericordia, solamente por su misericordia, aun cuando nuestra vida está llena de pecado. Efesios 2:1 habla acerca de esa persona que vive muerto en delitos y pecados, que vive sin querer nada del Señor, que puede hacer un muerto nada, pero Dios interviene y Él en su misericordia me da la oportunidad de tener esa nueva vida. Y dice en el versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, normalmente pensamos que invocar es pedir ayuda. Y sí es pedir ayuda, pero es algo en específico. Cuando nosotros, digamos, hay un accidente y viene la persona que iba manejando y está mal y se sale del carro como puede y clama e invoca pidiendo ayuda a cualquiera que pase ahí. Ayúdeme a alguien, ayúdeme. Y esa no es específicamente la idea de invocar. La idea de invocar tiene que ver con que usted le pide ayuda a alguien específicamente, a alguien que sabe que lo puede ayudar. Eso es invocar, pedirle, clamar a alguien que usted sabe que le va a ayudar. Cuando nosotros le invocamos al Señor específicamente, es que yo conozco y yo sé que Él me puede ayudar. No es que le voy a pedir, por cualquier cosa voy a orar, voy a hacer la oración por cualquier cosa, por si al final eso me ayuda. No, la idea es que yo conozco y que yo le estoy pidiendo específicamente esa ayuda a Dios. El que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué nosotros podemos invocarle? Porque le conocemos, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cuál es el propósito en todo esto? El propósito es obedecerle. El propósito es, como estamos hablando ahorita, darle gloria a Dios en todo momento. Fuimos llamados a obedecerle. Hace unos meses estudiamos Primera de Pedro 1:2 y hablaba que fuimos rociados por su sangre con el único propósito de obedecerle. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Necesitamos obedecerle, si no es que no entendemos nuestro llamado. Y empieza a decir Pablo en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo van a invocar si no le conocen? ¿Saben por qué no le conocen? ¿Saben por qué otros no le piden ayuda a Dios? ¿Saben por qué otros no le invocan? Porque nosotros no le hemos dado a conocer, porque nosotros no estamos predicando. Cuando Pablo en 1 Corintios 15 habla acerca de no velar y no pequéis, y dice, porque algunos no le conocen todavía, dice. Y dice Pablo, por vergüenza de ustedes lo digo. Y realmente cuando alguien no está invocando a Dios, cuando alguien no le está pidiendo ayuda a Dios, cuando alguien no conoce a Dios, es por la culpa nuestra. Porque nosotros no estamos predicando el Evangelio del Señor. Porque nosotros aún no hemos entendido que nuestra labor es predicar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y por qué no han creído? Porque nosotros no hemos predicado. ¿Cómo creerán sin oír? Entonces, cuando yo vine a la iglesia, yo le doy gracias a Dios porque las personas que compartieron conmigo, a pesar que yo les había dicho, sí, yo ya soy creyente, sí, yo ya vengo de otro lugar y yo ya hice mi oración, y ellos me predicaron.
Ellos compartieron la palabra una y otra vez, hasta que el Señor obró en mí y yo pude obtener ese entendimiento y yo pude conocer al Señor. Le doy gracias a Dios porque ellos insistieron, porque ellos me dieron la palabra y porque el Señor obró en mí de esa manera. A veces pensamos que si alguien viene de otro lugar, si alguien está aquí en la iglesia, no, ya está bien. Pero nosotros necesitamos seguir compartiendo acerca del Señor. ¿Cómo oirán sin quien les predique? ¿Cómo van a oír el Evangelio si nosotros no seguimos predicándolo? Esa es nuestra labor. Nuestra labor es predicar. Nuestra labor no es convencer. Nuestra labor no es decirle a la persona, tiene que hacer esto. No, nuestra labor es predicar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo alguien va a saber cuál es su labor si no ha entendido lo que dice la palabra, si no conoce lo que dice la palabra, que necesitamos ir y compartir el Evangelio? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? ¿Cómo lo vamos a hacer? No necesitamos ser enviados. La palabra, Cristo mismo ya nos envió y necesitamos entender eso, necesitamos conocer eso. Termina el versículo 15 diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este versículo fue sacado de Isaías y en Isaías habla acerca de cuán hermosos son los pies de aquellos que vienen por las montañas a anunciar las buenas nuevas, a anunciar que el rey ya está. En el tiempo de Isaías estaban las personas en Babilonia, habían sido deportadas, habían sido habían estado en cautiverio, sí. Y ellos se alegraban, los que estaban todavía en otro lugar, porque llegaban buenas noticias de que ya había rey en Jerusalén y que ellos ya podían volver a su lugar, a su hogar, ya podían volver a su casa. Entonces cuando ellos miraban que alguien venía, ellos se alegraban, eran bien recibidos. Si nosotros compartimos el Evangelio, si nosotros estamos haciendo nuestra labor, nosotros vamos a ser bienvenidos en ese lugar. Para las personas que escuchen el mensaje. Es una manera poética de decir, cuando dice cuán hermosos son los pies, cuán bienvenidos son estas personas cuando comparten el Evangelio de la salvación. Cuando nosotros decimos que hay un rey que quiere tener una relación con nosotros, entonces ahí es donde dice cuán hermosos son los pies. Necesitamos compartir las buenas nuevas, porque eso le va a dar gloria a Dios. Nosotros como creyentes estamos dándole gloria a Dios, estamos glorificando su nombre y aquellos que lo están escuchando van a glorificar el nombre de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos llamados también y ese es el propósito en las misiones. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su anhelo y deseo al pensar en los demás? Cuando piensa en su familia, cuando piensa en sus vecinos, cuando piensa en sus amigos, ¿cuál es su anhelo? Que simplemente vivan una buena vida, que simplemente mejoren su calidad de vida, que simplemente vayan y hagan todo lo posible por mejorar sus estudios, su trabajo. Ese es su propósito, o realmente su anhelo y su deseo y su oración es para que ellos puedan encontrar salvación. ¿Cómo fue la manera que usted se acercó a Cristo? ¿Le dio el control completo de su vida o le dijo, hagamos una negociación? Vos vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. ¿Realmente es eso lo que Dios quiere? ¿Realmente así es la manera como me acerco al Señor? ¿Y puede usted decir que la evidencia que Cristo mora en su vida es la manera como lo está glorificando? ¿Está llevando a que otros puedan conocer al Señor? ¿Usted está glorificando al Señor a través de la manera que comparte el Evangelio, a través de la manera que vive para que otros puedan llegar a conocerle?